Y en la realidad que aparecían los que se nombraba en uno de los teóricos grados, esto de los rapsodas, y después uno de los aedos. Y quería saber si había como alguna diferencia de clases entre estos dos, como pasa como en el latín culto y vulgar, si hay algo de eso. Gracias, Rosario, por la pregunta. En principio eso es un tema de teóricos, ¿verdad? O sea que lo preguntás en función de teóricos, ¿no? O sea, no hay algo que hayamos comentado en prácticos que te haya suscitado esa pregunta. Te lo pregunto por la duda porque por ahí dijimos algo al pasar y ahora no lo tengo presente. No, no es más que nada de teóricos. Bárbaro, bueno, de tener transcripción. Esperen que estoy organizando. Mira, no, no hay una distinción, son prácticamente sinónimos esas dos palabras. De todas formas, hoy vamos a tratar el tema de oralidad y escritura en la segunda parte de la clase, así que te diría que, ¿te parece que retomemos eso en el marco de esa parte? Así queda mejor contextualizado y pero en principio la respuesta es que no hay una distinción. En principio, podemos usarlas esas dos palabras como sinónimos para responder rápido ahora, pero y por otro lado, hagamos esto si querés, y lo terminamos de conversar ahí. Cuando hablemos propiamente de oralidad y escritura, seguramente surja eh, alguna precisión más sobre eso, ¿sí? Bueno, entonces, voy a estructurar la clase en dos partes. Como por un lado, vamos a ver a terminar de ver algo de la parte política porque nos quedó algún comentario, ¿se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a hacer el comentario sobre todo de 4 textos de los que nos tocaba leer esta semana y que dejaba parte el de Emiliano Buis, dado que supongo que algo de lo que aparece en esa bibliografía obligatoria la va a reponer en su espacio de teóricos. Cualquier cosa, obviamente, si después surge alguna consulta, aparte la reponemos, pero en principio lo que íbamos a tratar en clase eran 4 textos. Ya vimos dos, ya vimos 3 en realidad, el de Bernat, el de Julián Gallego y el de Diego Payaro, y yo querría, porque justo la clase ahí terminó medio como con las conclusiones del artículo de Payaro, así que cierro ese artículo y comento brevemente esos otros dos que quedaban, que estaban más asociados a la temática del derecho. Así que arranco con eso y después, a pedido del profesor Buis, incorporamos un tema sobre los regímenes de gobierno que también vamos a ver hoy en prácticos. De nuevo, tiene más bien índole teórica. Traje los pasajes para que, bueno, los leamos acá, o sea, para que ustedes se aproximen a la temática a partir de leer algunos textos, pero que los compartimos acá y los leemos juntos, indicando algunas palabras clave. Y en la segunda parte de la clase, el tema de oralidad, escritura y la transmisión de textos hasta llegar, mi interés va a llegar a tratar de dimensionar los alcances del concepto de literatura en la antigüedad, que sé que es algo que también era tema de teóricos, así que bueno, lo complementamos como para ya arrancar ya la semana que viene con la lectura de los textos. Bueno, comparto pantalla, a ver, esperen un cachito porque tengo abiertos 3, acá. Me queda, como les había dicho, eran 3 PowerPoints, o sea, 3 temas. Así que arranco. Esperen que, bueno, voy a retomar un poquito. Esperen que me silencio. Me queda, ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos llegado, por lo menos, a definir lo que el autor de este artículo, ¿no? Diego Payaro, denominaba comunidad indivisa? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado alguna serie de características de esa comunidad indivisa? Ay, esperen que tengo un lío acá. Me quedó una frasecita del PowerPoint ahí, esperen que la voy a, ya que estoy, esperen un segundo, y creo que la puedo sacar, así no molesta. Ahí va. Así no, ahí está. Ahí, bueno, ahí, así no se me tachan. Vieron que yo hago estos PowerPoints donde pongo como si fuera una especie
de pizarrón, entonces voy superponiendo contenidos y por ahí se me había escapado una palabrita. Bueno, habíamos dicho, ¿no? Este concepto que entonces Payaro tomaba de una idea de Pierre Clastres asociada con estas sociedades primitivas que no tienen Estado y que incluso en la propuesta de Pierre Clastres serían incluso sociedades no solo sin Estado, sino contrarias al Estado, en el sentido de que tienen mecanismos para que no surja una entidad estatal por fuera del cuerpo cívico. Un poco se acuerdan que entonces la propuesta para pensar a la polis griega era esa, la de, partiendo de esta idea de la consustanciación entre Estado y cuerpo cívico, en la medida en la que, esto creo que había quedado claro, ¿no? En la medida en la que en la antigüedad de Grecia no había tal cosa como la concepción de un Estado externo al individuo, eh, Payaro propone entonces, bueno, la posibilidad de pensar a la polis como una comunidad indivisa, es decir, donde teníamos, por un lado, ciudadanos comprometidos en la política, activos en la práctica política, es decir, participan de las magistraturas y de otra serie de instituciones que deciden los destinos de la polis, que es una comunidad que justamente estrecha lazos de convivencia, pero habíamos dicho también que otra característica fundamental era que toda esta participación de los ciudadanos también iba en detrimento de la posibilidad de un líder que se destaque eh, por sobre la masa. Hay líderes en Atenas del siglo V, ¿se acuerdan que yo les había traído el caso de Pericles como ejemplo paradigmático? Porque efectivamente es insoslayable su figura a la hora de pensar en la Atenas del siglo V, o sea, es indiscutible su rol de líder, pero de nuevo, acuérdense que esto estaba basado en estas ideas de Pierre Clastres sobre las sociedades primitivas. Los líderes en estas sociedades están desprovistos de poder. Cuando nos referimos a que están desprovistos de poder, no es que no lo tengan, sino que su poder tiene que estar refrendado en la población general, en la comunidad, ¿no? Habíamos visto varios ejemplos. Hay un último elemento que no habíamos señalado, o sea, que yo lo omití a propósito porque justo estábamos al final de la clase, pero lo dejé en stand-by porque quería recuperarlo porque me parece importante a la definición que arma Payaro en relación a esta polis como comunidad indivisa, que es la idea de que eh, en efecto, entonces no tenemos una escisión entre Estado y cuerpo cívico, pero esto, de todas formas, sí se puede ver en la polis, algo en la línea de que hay uso de la fuerza, pero no es la fuerza del Estado para controlar las acciones de los individuos, sino que el uso de la fuerza está sobre todo para escindir a la masa de ciudadanos de los que no son ciudadanos, básicamente los esclavos. Y esto es interesante porque es un elemento que a mí me parece que aporta novedad y a su vez complejidad al fenómeno de la polis, que hasta ahora en la bibliografía que veníamos leyendo no se consideraba o se había considerado en menor medida, es justamente que entonces los ciudadanos tienen esta forma de identificarse entre sí, esta forma de participar políticamente, pero también necesitan a un otro respecto del cual oponerse. Y sobre ese otro sí se permite el uso de la fuerza y de la violencia, que es sobre todo la masa de esclavos, ¿sí? Entonces, el artículo, yo ahora no voy a abundar en esto por cuestiones de tiempo, pero bueno, espero que lo hayan podido leer y si no, espero que lo recuperen en la lectura que hagan posteriormente. El artículo apunta a varios testimonios que tenemos de la literatura, dicho de manera general, en donde se ven eh, anécdotas en algunos casos o ejemplos, podríamos llamarlos, de el uso de la fuerza, el uso de la violencia contra los esclavos. Entonces, esto no es un detalle menor para esta comunidad indivisa porque también, esto es un poco algo que agrego yo, no está del todo así dicho en el artículo de Payaro, pero para ser más explicativa, pero es importante porque en un punto esa masa de ciudadanos que se identifica entre sí como una comunidad y que decíamos que hasta tal punto es una comunidad que no concibe que haya un Estado externo que le ejerza cohesión,
pero sin embargo tiene una forma de violencia y son ellos, en todo caso, los que sí ejercen esa violencia contra estos no ciudadanos. Y es un recurso que se da en las civilizaciones antiguas y, bueno, en las sociedades primitivas también, no en todas, pero bueno, se puede observar este fenómeno, que es justamente el de la construcción de un otro interno, ¿sí? Entonces, quería retomar simplemente ese último punto del artículo, porque eso es lo que lo lleva al autor después a las conclusiones a las que ahora voy a ir. ¿Se acuerdan? Bueno, habíamos dicho entonces que el artículo se proponía esto, en vez de estar como pensando Atenas con Estado, sin Estado, Estado débil, Estado fuerte, y una serie de dicotomías que se generaban. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo que proponía Payaro era justamente decir, bueno, salgamos de esa lógica dicotómica y pensemos, bueno, pensemos mejor cómo funciona Atenas, cuáles son sus lógicas, cuáles son sus prácticas, eso es lo que aparecía en la pregunta, para justamente ver entonces cómo opera esta relación entre comunidad y Estado. Y entonces habíamos mencionado, yo ahora no, simplemente se los muestro en el cuadro, pero estaba esta idea de todos los mecanismos limitantes del poder, la mayoría de orden institucional, otros no necesariamente, pero limitantes del poder individual, del poder del líder, que lo podemos llamar líder, lo podemos llamar demagogo, pero que son todos mecanismos que tienden justamente a que no haya un poder concentrado, sino un poder que está, como dice en una de las elementos que tienen en esta diapositiva, el poder subordinado al grupo, ¿no? Bien, esto, insisto, lo mencionamos la vez pasada. Hago un breve comentario de la palabra demagogo, que la otra vez la mencionamos también y quedó ahí medio sin problematizar, pero ojo con la palabra demagogo porque es un término que tiene para nosotros una connotación peyorativa. Hoy se habla de demagogia justamente como una especie de deformación de lo que es la práctica política. Un demagogo es un líder que recurre, ¿no?, a cualquier estrategia, sobre todo de índole carismática, para congraciarse con la masa y el pueblo. Eh, pero ojo, porque en la antigua Grecia el demagogo no necesariamente tiene una mirada negativa, o sea, o era un político en principio que se congraciaba con el pueblo, ¿no? Hay una tesis de doctorado relativamente reciente de Mariana Franco, que si la quieren buscar está en el repositorio institucional de nuestra facultad, que justamente trata y problematiza el término demagogo en distintas fuentes, sobre todo en Tucídides y en Aristófanes, o sea, en la comedia. Entonces, no va a dejar de tener, por supuesto, la posibilidad de ser visto como algo negativo, porque también el demagogo, en tanto líder popular, puede recurrir a estrategias no del todo, ¿cómo decirlo?, ortodoxas, si se quiere, no sé, o apunta mucho a las emociones, apunta mucho a conducir al pueblo. Eso es lo que quiere decir demagogo, ¿no? El demagogo etimológicamente es dem, es demos, y la parte del final que es ese agog está emparentada con la raíz ago, ageo, digo, si uno lo tiene que transliterar, ago, que es el mismo verbo en latín, ¿no? Ago es conducir, justamente. Entonces es el que conduce al pueblo. Así, si uno lo quiere ver neutral, es el que conduce al pueblo. Y por supuesto, entonces va a haber también quien vea en el demagogo un peligro, porque es cómo se conduce ese pueblo. ¿Sí? Si con virtud y con las estrategias, por eso digo, yo antes hablaba de las estrategias de algún modo que aporta el régimen, o con estrategias tal vez algunas más asociadas con, no sé, la espectacularidad, algunas mentiras, etcétera. Bueno, lo podemos comentar en otro momento, no, ahora no tenemos tiempo. Pero vuelvo entonces ahora simplemente como a la idea básica esta de los mecanismos limitantes, porque bueno, acá retomo una cita de Aristóteles con la que termina el artículo, ahora igual voy a las conclusiones, pero es una cita de Aristóteles, en donde en un punto Aristóteles menciona para el mundo griego que su aspiración a nivel político es no ser gobernado en lo posible por nadie. Me parece una frase muy elocuente de esto de lo que estamos hablando, porque justamente, ¿no?, nos habla de que hay algo de esta masa de ciudadanos de la polis que hace que
tiendan a limitar si surge alguien por encima del poder del grupo, ¿sí? Así que bueno, eso lo dejo como frase que aparece en el artículo, me parece significativa. Y bueno, y ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto, yo les había traído, si tienen a mano, por ahí lo pueden chusmear de ahí, pero ¿se acuerdan que yo les había traído algunos testimonios como para problematizar justamente lo que habíamos visto en la bibliografía? Y los testimonios sobre todo apuntaban muchos de ellos a esta parte, digamos, de la temática, ¿no? Porque justamente en el artículo de Payoro surgieron varias instituciones de la polis en esta tendencia a no, a que no sobresalga un individuo, ¿no? Y el primer ejemplo, insisto, si tienen a mano la fotocopia lo pueden mirar de ahí. El primer ejemplo es el de que yo les traje, es el de Edipo Rey. Este es un pasaje que es en el momento, ustedes recuerdan, ¿no? Hay un momento en el que Edipo decide hacerse cargo de el hecho de que, bueno, hay que encontrar al asesino de Layo. Por supuesto que el asesino de Layo es el mismo, ¿no? O sea, esa es la ironía trágica en todo esto, ¿no? Yo estoy quitando ahora toda la parte asociada con los dispositivos de la tragedia. Me voy a concentrar simplemente en mostrar esto como ejemplo a nivel político, pero a nivel tragedia este pasaje es fenomenal, porque justamente es el momento de la ironía trágica, en donde, ¿qué hace Edipo? Hace el famoso edicto. Edipo lo que dice es, bueno, tenemos que conseguir, así se la llama esta sección, como el edicto, tenemos que conseguir capturar a este asesino y apela a que la masa de ciudadanos esté atenta a encontrarlo. Y esto es muy interesante a nivel concepción de la polis, porque justamente, y la ironía trágica además lo alimenta, porque justamente él va a apelar a que todos y cada uno de los ciudadanos esté vigilante. Yo les puse ahí de título para esto justamente, ¿no? Entonces, él va a pedir algo en la línea de, bueno, de todos tienen que estar con los ojos puestos y si a alguien le llega el rumor, tiene que avisar que alguien está encubriendo a ese asesino, ¿sí? Y por supuesto, les decía, la ironía trágica lo potencia porque en un punto él, que es bueno, el Tyranos, el rey, Edipo rey de Tebas, el mandatario más importante de Tebas, fíjense cómo él mismo, con ese edicto en el que compele a todos los ciudadanos a testimoniar o dar testimonio de dónde está este asesino, él mismo termina siendo, por su propio edicto, eh, el objeto de ese edicto, ¿sí? Entonces, leo rápido algunos pasajes, algunas oraciones, algunas las marqué en negrita, pero fíjense después ustedes, si no, de leerlo en sus casas, bueno, están en sus casas, tranquilos, por una cuestión de tiempo que ahora no voy a poder leerlo todo, pero ahora he venido a ser un ciudadano entre ciudadanos. Miren qué interesante. Entonces, un Edipo, que es el rey, pero él se pone ahora como al pie de igualdad entre todos, ¿no? Pensando en el artículo de Payero de recién, ¿no? Os diré a todos vosotros, cadmeos, lo siguiente. Aquel de vosotros que sepa por obra de quién murió Layo, el hijo del Abdaco, le ordeno que me lo revele todo y si siente temor, que aleje la acusación que pesa contra sí mismo, ya que ninguna otra pena sufrirá y saldrá sano y salvo del país. Si alguien a su vez conoce que el autor es otro, de otra tierra, que no calle, ¿no? Después voy a la negrita, que está más abajo. Mando que todos lo expulsen, sabiendo que es una impureza para nosotros. Acá hay un concepto que en Edipo es fundamental, que es el de miasma. Miasma es la mancha que pesa en la ciudad porque hay un asesinato que no ha sido resuelto. Entonces está esta idea también que puede tener implicancias religiosas, la idea de mancha tiene ideas, implicancias religiosas, pero ahora, insisto, estoy haciendo un análisis desprovisto de todo lo poético y de el análisis más literario, y estoy yendo a lo político, pero entonces esa impureza es una impureza para todos, es un ciudadano el asesinado, pero somos todos los que estamos involucrados, ¿no? Entonces, ya les digo, les dejo después, además, si pueden leer Edipo, y si lo leyeron, reléanlo con esta otra mirada que me parece que puede servir para ilustrar esto que decimos, ¿no? Y después yendo, por ejemplo, a
¿Se acuerdan que habíamos visto que entre los dispositivos que se señalaban, estoy en el artículo de Payaro ahora, vuelvo, porque son estos los testimonios, ¿no? Entre los dispositivos que se señalaban como limitantes de la acción del líder, en realidad de la acción y de que el poder del líder no tiene que ser total, estaba esta idea de que el líder tiene que tener acciones de generosidad con el pueblo. Y así era concebido, o sea, podía ser algo desde nuestros conceptos en la línea de el tributo, digamos, o sea, bueno, los que son poderosos tienen que tributar más, si se quiere. Bueno, en Atenas esto estaba pensado más, como les decía antes, como un mecanismo que tiene la población de decir, bueno, no, vos querés ser nuestro líder, bueno, vos tenés que ejercer acciones que a nosotros nos convenzan de que esto es algo bueno para todos. Y entre esas cosas entonces se le va a exigir al líder, por ejemplo, tener, hay varios mecanismos, pero es justamente tener eh, gastos en lo económico para eh, lo que sea, para un festival, para una competencia, para un monumento, para un determinado rito a celebrar, para una construcción X, digamos, que se necesita en la ciudad. Entonces, yo acá les traje, ¿se acuerdan que yo les dije? Bueno, yo he trabajado sobre todo con las vidas atenienses de Plutarco en mi doctorado allá hace algunos años y bueno, voy a aprovechar algunas de esas citas para que me parecen ilustrativas de algunos de estos fenómenos. Y esto es el ejemplo de la vida de Nicias, general ateniense, con aspiraciones a ser más o menos como un emulador de Pericles. Es posterior a Pericles, o sea, es un tiempito posterior el ascenso de Nicias. Pero ¿qué le pasa a Nicia? Fíjense, acá habíamos hablado también de que los líderes tienen que ser carismáticos, se tienen que ganar a la población, sobre todo con su buena oratoria. Esto lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? Lo relacionábamos con el artículo de Bernal. Bueno, ¿qué le pasa a Nicias? Nicias no le llega ni a los talones a Pericles en carisma y en otra serie de virtudes. Entonces, miren lo que nos dice Plutarco, ¿no? Él dice, en efecto, Pericles no necesitaba de ningún tipo de estratagema para agradar a la masa, porque dirigía la ciudad gracias a una verdadera excelencia y a la potencia de la razón. Nicias, a quien le faltaban estas cualidades, se ganaba el favor del pueblo con su riqueza. Y como no se sentía seguro para equipararse por métodos similares a la habilidad y la bufonería de Cleón, Cleón era otro al político contemporáneo de Nicias, quien de hecho es una figura paradigmática de lo que se denomina el demagogo, eso de la bufonería justamente, que Cleón tenía como una cercanía con la masa más en el estilo de, bueno, de ponerse al nivel del vulgo, digamos, y de lo popular. Eh, pero Nicias no, Nicias era parte muy no sé, tímido, se lo describe como tímido, con poca tendencia a lo histriónico, y bueno, eso entre otras muchas faltas de su personalidad, entonces lo hacían poco apto para ser un líder. Pero bueno, ¿qué dice acá Plutarco? Bueno, que tenía riqueza, era rico. Entonces, así manejaba los atenienses, ganó al pueblo con gastos de coreguía y gimnasiarquía. Coreguía es eh, la producción de los coros, ¿no? Como los coros de las tragedias, ¿no? Y la gimnasiarquía es algo también, patrocinar eventos de tipo atlético, ¿sí? Y otros honores similares, sobrepasando con extravagancias y favores a todos los anteriores a él y a sus contemporáneos. Entonces, ven como les digo, Nicias no es que él, por ser rico, ya de por sí va a ser bien recibido por el pueblo. No, no, él necesita, o sea, es una negociación que se tiene que dar con el pueblo. Se tiene que congraciarse con el pueblo. No tiene una cosa, bueno, lo intenta mediante otros medios, ¿sí? Y después acá les pongo algunos otros ejemplos de Nicias en la línea de también, creo que la mayoría son de Nicias, bueno, no, otros son de Pericles, ahora lo veo. Estos son testimonios de la comedia antigua, los que dicen ahí FR, como Cratino, Éupolis y Teleclides también, es el fragmento, son obras que no han sido conservadas de manera entera, pero tenemos algunos fragmentos
muchos de estos yo los saco de Plutarco, porque Plutarco cita a el comediógrafo Cratino, cita al comediógrafo Éupolis, y gracias a que Plutarco lo cita, tenemos la cita. ¿Y qué nos dicen estos testimonios que les traigo acá? Bueno, algo justamente asociado con que los políticos no pueden hacer cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, el primero es de Teleclides, que dice, rápidamente leo, que Pericles le dio una mina, o sea, dinero, ¿no? Para que no diga que el primero de sus hijos ha nacido de una bolsa. Nada, eso obviamente una injuria, ¿no? Nicias, hijo de Nicerato, le dio 4 minas, aunque sé bien por qué se las dio, no lo diré, pues es amigo y me parece que es sensato. ¿Se acuerdan que habíamos visto que uno de los mecanismos no institucionales que apuntan justamente a limitar el poder del líder era el de los rumores? Bueno, acá justamente lo que le pasa a Nicias es que, bueno, medio como que tiene que estar pagándole a todo el mundo para que no hablen mal de él, por ejemplo, ¿sí? Ya les digo, algunos mecanismos lo habíamos visto, eran institucionales, como el ostracismo, por ejemplo, o como estas gimnasiarquías, coreguías, etcétera, otros no, ¿sí? Entonces, pero los políticos tenían que estar atentos a esto, ¿sí? Después fíjense la cita de Cratino, la que está abajo de la de Teleclides, dice, este Zeus cabeza de cebolla, que es Pericles, se acerca con el odeón sobre el cráneo después que pasó el peligro de ostracismo. Bueno, esto, el Zeus de cabeza de cebolla, es un insulto a Pericles, que la semana pasada yo les había mostrado la imagen de Pericles y le decía, lo que ven, que es el casco de Pericles, que es la figura con la que se inmortaliza la efigie de Pericles, bueno, las malas lenguas lo que dicen es que no, que era cabezón. Y que lo de cabeza de cebolla es porque efectivamente tiene la cabeza tan grande, y lo de que lleva el Odeón es porque Pericles se encargó de la construcción del Odeón, que es el edificio donde se llevan a cabo actos, sí, bueno, ritos asociados con la música, ¿no? Por eso lo de Odeón es por Ode, se llama por eso, ¿no? Entonces, Pericles manda a construir el Odeón. Entonces, hay un poco ahí una ironía respecto de que, bueno, de qué es cabezón. Pero fíjense que de nuevo, más allá de que esto evidentemente era un tipo de burla hacia Pericles del momento, también la comedia, o sea, el discurso cómico, introduce estas críticas. Entonces ahí tenemos también otro dispositivo de control, ¿no? Los políticos sabían que podían ser no solo difamados o que sobre ellos podían empezar rumores populares, también los propios poetas desde el teatro que ellos mismos construían, que ellos mismos financiaban por ahí, a su vez los podía criticar. Y esas eran las reglas del juego, ¿sí? Bueno, no paso, los demás son así también en esa línea. Y después, otro ejemplo de la vida de Nicias de Plutarco que les traigo está en relación con otra de las instituciones que eran de las que servían para controlar, como el ostracismo, ¿no? El ostracismo, bueno, es un tema, la verdad que bastante trabajado en la antigüedad. Yo creo, no sé, si les sirviera, tengo un artículo de cómo aparece, por ejemplo, la temática del ostracismo en las vidas paralelas de Plutarco, si quieren después se los puedo compartir, donde trabajo algunas cuestiones más asociadas con lo lingüístico, o sea, cómo aparecen los textos. Y tomo este pasaje porque me parece bastante también iluminador de justamente cómo el pueblo concebía, bueno, bueno, vamos a decirlo, bueno, para este autor obviamente, pero se supone que Plutarco recaba también testimonios de la época del ostracismo. Entonces, también algo, dice Plutarco, que le pasaba a Nicias, personaje el que ya describimos antes. Entonces él dice, viendo Nicias que a veces el pueblo aprovechaba la experiencia de los hombres talentosos para los discursos o eminentes por su inteligencia, léase acá de nuevo, el líder por antonomasia, decíamos, ¿no? El líder, como dijimos, tiene que ser talentoso en el discurso e inteligente, como esas virtudes con las que se tiene que congraciar con el pueblo. Entonces dice, bueno, viendo que el pueblo aprovechaba esa experiencia, pero que siempre, desconfiando de ellos, se protegía de su inteligencia y rebajaba sus aspiraciones y su fama, como es evidente en la condena de Pericles, el ostracismo de Damón, la desconfianza de parte de la multitud hacia Antifonte de Ramnunte, y especialmente lo referido a Paques, quien tomó Lesbos, etcétera, etcétera. A ver,
Esto es muy interesante porque está diciendo más o menos lo que venimos advirtiendo respecto de que el pueblo va a rebajar al líder. Es como una estrategia de defensa, lo está diciendo más o menos con esas palabras. Y acá está la idea también de la condena, la condena de Pericles. O sea, ¿se acuerdan que habíamos hablado de algo así como en la línea del Lofer para el caso de Atenas clásica? Como es anacrónico, ya hablamos un poco del anacronismo, pero es lo mismo. Pericles, cuando empieza a declinar su poder, le caen todos los juicios a él y a todo su círculo, ¿sí? Entonces, eso es algo que lo que dice acá Plutarco desde la mirada del personaje Nicias, es esto, de que, bueno, Nicias se da cuenta de esto, de que la gente cuando ve a alguien que sobresale, o los va a empezar a controlar, por ejemplo, esto, como le van a empezar a llover condenas y juicios, y si no el ostracismo, que está destinado, esto está en Plutarco así, pero también está en Aristóteles, está destinado justamente a rebajar a al que el pueblo ve que sobresale por demás, ¿sí? Y bueno, si quieren les termino de contar la anécdota, es que Nicias, dice Plutarco, bueno, Nicias como se da cuenta de esto, entonces él, por las dudas, él no se mete en problemas. Entonces, esto, yo tengo un artículo sobre esto, yo dudo bastante de esto, o sea, es muy indemostrable. Entonces dice, bueno, no es que, bueno, puede ser que sea tímido, bueno, no, es que como se dio cuenta de que si se destacaba el pueblo lo podía rebajar, por las dudas no se metía demasiado en las cosas. Y bueno, a mí me parece que no, que es una forma de salvarlo a Nicias y su pusilanimidad. Pero bueno, queda para otra reflexión. Entonces, ya voy a las conclusiones del artículo de Payero para ya ir cerrando, que les leo un poco, entonces aquí apuntaba, son dos frases que saco del artículo como para bajarles un poco a ustedes la teoría, ¿no? Entonces, él dice, nuestra propuesta se orientó a plantear una explicación de cómo Atenas funcionaba a partir de una doble lógica que garantizaba, por un lado, la dominación y explotación de los excluidos del cuerpo cívico, que es, por eso les decía, el autor esto lo toma como parte fundamental de su conclusión, por eso quería hoy retomarlo para no perderlo de vista. Entonces, por un lado va a explotar y va a dominar a los esclavos. Por otro lado, la constitución de una trama política que evitaba el desarrollo de relaciones jerárquicas y coercitivas entre los ciudadanos. Entonces, entre los ciudadanos que somos iguales y nos identificamos iguales, todo ok, digamos. Pero tenemos a alguien por fuera de esa lógica y sí, los explotados son los esclavos, ¿no? Y en síntesis, entonces, diríamos que la polis se desenvolvía de forma dinámica a través de una tensión nunca del todo resuelta, por un lado, entre las prácticas estatales, que garantizaban la exclusión, dominación, subordinación, y por otro lado, las prácticas contraestatales que las evitaban. Bueno, un poco, ya les digo, mi idea era que cerrara esto. Y paso, por cuestiones de tiempo, ahora hago, cuando termine esta diapositiva, hago el cierre por lo menos de esto que era lo que quedaba pendiente de la clase pasada, y hago el comentario, si lo leyeron y alguien quiere aportar algo, buenísimo. Primero voy a hablar de este artículo de Gagarin sobre el derecho antiguo y la cuestión de la unidad, que supongo que Emiliano algo de esto habrá hablado, no sé, estaba ahora no tengo presente si el detalle de si justo habló de esto, sé que estaba en las diapositivas que tenía pensadas compartir con ustedes, por las dudas lo reviso, que es esta idea de la posibilidad o no de hablar de derecho antiguo, ¿no? Un poco el artículo apunta a que justamente reflexionemos también sobre, no solo sobre el derecho antiguo en relación a lo que veremos del tema político, sino también en relación a alguna cuestión de la problemática de los testimonios con los que contamos. Bueno, acá lo tienen a Gagarin, joven, eh, sonriente. Entonces, bueno, la pregunta un poco de la que parte el artículo es esta, ¿no? ¿Se puede hablar de derecho griego como una unidad? Y acá el problema surge porque el derecho romano sí tiene una tradición, tenemos muchos más, o sea, tenemos textos antiguos por los que podemos hablar de el derecho romano como una unidad, entonces siempre fue una tentación extrapolar. Si existe el derecho romano, bueno, nos vamos a quedar atrás los griegos? Postulemos la existencia de un derecho griego, pero bueno, el punto es que es problemático esto y en principio uno de los elementos que el autor encuentra como problemático y que me parece por ahí importante ahora para que nosotros también en este curso de literatura pensemos, que por lo del problema de las fuentes, que es un problema que vamos a tener para todo en esta cursada, ¿no? Las fuentes como deficitarias, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa? A ver, por un lado nosotros tenemos para recabar información sobre el derecho griego antiguo. ¿Qué tenemos? Inscripciones, que son inscripciones, por ejemplo, como las leyes de Gortina, del siglo VII o VI, hay duda también de su fecha. Pero bueno, son inscripciones que lo que tenemos es ese pedazo de piedra. No, después hay un modo, o sea, está escrito eso, lo tenemos, pero bueno, es un código, o como queramos llamar a este código de Gortina, aislado, no es que tenemos muchos más para esta época, ¿sí? Entonces, eso es un problema. Después, ¿qué pasa? Otra cuestión. Los papiros. Hay papiros que tienen eh, temática jurídica, ¿sí? Hay muchos. Pero ¿qué pasa? No son antiguos, son de época tolemaica, o sea, siglo IV al siglo I antes de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo, no puse el antes de Cristo porque por ahora nosotros nos vamos a estar moviendo, salvo que avise lo contrario, nos vamos a estar moviendo siempre con antes de Cristo. Entonces, ese es otro problema, porque nosotros saltamos, por ejemplo, de las leyes de Gortina en el siglo VI en Creta a los papiros del Egipto tolemaico, del cuarto antes de Cristo. ¿Ven el abismo que hay? Que aparte, ¿qué tendrá que ver el siglo VII con el régimen de los Ptolomeos? ¿Sí? O sea, es un problema, porque ahí tenemos como una distancia enorme entre cómo es una civilización y cómo es otra. Después tenemos discursos, ¿no? Vamos a ver en la cursada algunos discursos que, sobre todo del siglo V y del siglo IV, tenemos un montón de oradores. Entonces, ¿qué tenemos conservado de ellos? Bueno, ellos escribían esos discursos y se supone que esos discursos eran los que se usaban en el juicio. ¿Sí? Pero después no tenemos el contexto, ¿no? En algunos casos hay algún blanco ahí que suponemos que, bueno, acá pasaba tal cosa en el procedimiento del juicio. Esto, por supuesto, que Emiliano les va a saber hablar más que yo, por eso estos artículos los pasamos rápido, ¿no? Mejor que les hable el especialista en la temática, pero a grandes rasgos lo que podemos sí decir es esto, ¿no? Que, bueno, otra vez tenemos el discurso, pero después, ¿cómo se llevaba a cabo ese juicio en particular? Y bueno, tenemos bastantes dudas, no es que tenemos forma de recuperar el contexto. Y después miren de nuevo lo disímiles que son los tiempos, ¿no? Después en Aristóteles, por ejemplo, en la Constitución de los Atenienses, tenemos algunos pasajes que nos reponen algo de cómo funcionaban los tribunales en su época. Pero bueno, es Aristóteles, o sea, no es siglo VI, es Aristóteles, siglo IV, otra vez, y es una fuente. Entonces, ven cómo hay un problema ahí. Y después, bueno, a ver, no podemos dejar de mencionar a la literatura, porque en la medida en que el derecho, lo jurídico, forma parte consustancial de la vida de la polis, como yo mencionaba recién, por ejemplo, en la comedia de Aristófanes se suele dar, que ustedes van a leer, seguramente lo van a poder aprovechar mucho esto con Emiliano, en la comedia de Aristófanes hay muchas alusiones y mucho juego con lo jurídico. Lo mismo en Homero, vamos a encontrar algunos pasajes en tragedia, entonces, pero es literatura, o sea, o es algo más asociado con la ficción. Puede recuperar algo de cómo es esa vida, digamos, de los tribunales, cómo puede ser alguna forma en la que se trataba determinada causa de homicidio, no sé, lo que sea, pero no deja de ser ficción, ¿no? Entonces, eso es un problema. Entonces, a grandes rasgos, la naturaleza dispersa de estas fuentes, su carácter fragmentario y, bueno, lo limitado que es, porque también depende de los géneros y de lo que se ha conservado, bueno, hace muy difícil, entonces, que los textos nos puedan fundar una idea de derecho griego como unidad. Entonces, bueno, después no entro en esto, pero sí en lo que hace el autor es justamente, bueno, dar cuenta de posturas a favor de la unidad, posturas en contra de la unidad, etcétera, etcétera. En todo caso, y acá ya cerrando la conclusión del artículo, es que lo que plantea Gagarin es que va a ser difícil hablar de derecho griego comunidad si queremos ponernos del lado de los contenidos, porque por todo lo que dijimos se hace muy difícil recabar esa información. Pero él va a dar como su postura, que es la posibilidad de hablar de unidad desde el punto de vista procedimental.
Es decir, él advierte una serie de procedimientos, y acá sí, él abarca una cantidad de ejemplos que van desde la ley de Gortina hasta los papiros tolemaicos, en donde se puede advertir eh, ciertos elementos en común, ¿sí? Y en realidad el abordaje metodológico que Gagarin hace es de decir, esto que yo encuentro acá y que voy a plantear como unidad procedimental, o sea, donde esto yo reconozco que es algo que puede servir para justificar que podemos hablar de derecho griego como unidad, pensando en lo procedimental, eso él lo que hace es decir, bueno, esto es típicamente griego y no lo encontramos en otras civilizaciones. ¿Se entiende? Como eso es lo que él, así es como él trabaja. Él dice, esto que yo encuentro acá, en todos estos casos, para Grecia, no lo encuentro en otras civilizaciones, antiguas, por supuesto. Entonces, un poco los ejemplos que él va a recabar apuntan a eso, ¿sí? Yo los menciono rápidamente. Él habla, por ejemplo, primero que lo que se puede advertir es que la importancia del procedimiento sobre otros elementos asociados con el derecho, por ejemplo, las sanciones. O sea, por ahí no, si uno lee un texto asociado con algo legal, las sanciones no están del todo claras, cuál va, cuál no va, pero la forma en la que se tiene que llevar adelante tal o cual acción legal, eso sí parece que es algo a lo que se le da importancia. Entonces, bueno, lo del procedimiento como importante es algo característico, dice él, del derecho griego. Después la importancia, fíjense, relacionémoslo con lo que veníamos hablando en la clase pasada del logos, de lo oral. Él dice, bueno, la importancia que se le da, y en relación al procedimiento también, al argumento y al debate oral. ¿Sí? Eso también es otra característica que él reconoce que no es así en todos los otros ejemplos de otros pueblos, ¿no? Él advierte que hay lagunas, hay momentos en los que hay casos que no están previstos y bueno, eso el derecho griego lo contempla y eso también él lo asocia con una particularidad del derecho griego. Después menciona la escritura temprana en piedra en la línea de la publicidad de estos actos legales, como algo también muy característico del mundo griego, que no se da en otras civilizaciones. ¿Se acuerdan que lo vimos con, por ejemplo, el caso de las leyes de Gortina? Es el más característico. Ahora me voy a referir a eso más adelante cuando hablemos de oralidad de escritura. Y bueno, una idea que él sugiere, yo digo acá sugiere porque no sé si es posible probarlo del todo, pero bueno, yo le creo a Gagarin, que es la idea de que pareciera que durante el proceso no se usaban documentos legales. O sea, eso como también otra característica. Bueno, la falta de profesionalización, o sea, no parece haber algo así como una profesión, alguien dedicado exclusivamente a eso también algo lo advierte como característica. Y en un punto algo que también lo podemos relacionar con lo que hablamos la clase pasada y con lo que dijimos recién sobre la polis, es que esta cultura griega es menos autoritaria que otras civilizaciones, no sé, piensen en la ley del talión, bueno, no sé, como esa idea, ¿no? De bien de lo rígido, de lo estructurado. Entonces digo, esta idea de una sociedad menos autoritaria, que sería la griega, entonces justamente daría cuenta de un tipo de procedimiento asociado con el derecho en donde se convoca a la participación de los ciudadanos, ¿sí? Y eso, de nuevo, insisto, parece ser más propio del derecho griego y no está en otros derechos de otras civilizaciones antiguas. Como les dije, esto es un panorama. El artículo igual tampoco es que es mucho más largo que esto que yo les estoy exponiendo. Después, obviamente, lo leerán, donde estarán por ahí los ejemplos más concretos. Pero a grandes rasgos, esta es la postura de Gagarin, que ya les digo, nos va a servir para pensar lo político, pero para pensar algo de lo literario, porque después vamos a hablar, espero que lleguemos a tiempo, a hablar de lo literario en relación también a los nexos que establece la literatura griega antigua con otras esferas, como por ejemplo la legal, entre otras. Bien, y por último, les hago el comentario muy breve de esta autora, Violence Bilot, que básicamente a mí me convoca, digamos, me parece interesante por justamente la temática asociada con el lugar de las mujeres en Atenas. Esta es una temática que, bueno, que en el contexto actual se están generando cada vez más y más estudios justamente
no necesariamente de género en el sentido de que tengan un bagaje de género, ¿no? Pero hay toda una idea de revisión del lugar de las mujeres en nuestra propia disciplina. Esto es algo que yo lo dejo como inquietud, o sea, los que nos dedicamos hoy en día a la literatura griega y a la historia y a la filosofía, en realidad yo creo que a las humanidades en general y a la ciencia en general, creo que hay que tener una mirada vigilante respecto de los lugares de las mujeres, porque bueno, justamente son lugares que se tienen que ganar y se han ganado, que parte un poco de justamente estas lógicas de índole patriarcal, si se quiere, asociados con el relegar a las mujeres de espacios de decisión, espacios de de poder. Entonces, me parece interesante, por lo menos aunque sea, ¿no? Como dentro de todo, aparte leímos muchos hombres también, no sé si se dieron cuenta de la bibliografía, la bibliografía que teníamos, bueno, eran todos hombres, por lo menos también me gusta esto, tener la voz de una mujer, independientemente, insisto, o sea, el aporte me parece que en todo caso yo lo que, por lo que a mí me gusta es como para dejar abierta esta pregunta, que me parece que es una pregunta que es más que pertinente en Atenas clásica, pero creo que es una pregunta que nos tiene que resonar, es mi punto de vista, no tiene por qué coincidir, pero que nos tiene que resonar en general. Bueno, ¿qué plantea entonces la autora, ¿no? Ella habla de que nosotros estamos acostumbrados a hablar justamente del rol relegado de las mujeres en Grecia en el registro simbólico, ¿no? Como les pongo ahí, ¿no? O sea, si uno lee los mitos antiguos, si uno lee textos literarios de la antigüedad, van a estar plagados de ideas misóginas, ¿sí? O sea, o porque reproducen, o sea, en un punto, o sea, en realidad, por un lado, o la misoginia directamente, o sea, una mirada peyorativa a las mujeres, o sin llegar a eso, que igual lo está, sí, también lo que tenemos en la literatura en general, en la literatura antigua, es mitos en donde, bueno, está muy estereotipado cuáles son los roles y las mujeres siempre tienen los roles más o menos estandarizados, que son siempre roles relegados de las decisiones. Entonces, un poco la pregunta que surge, insisto, me parece que es muy pertinente, es pensar, bueno, una cosa es el registro simbólico, que lo tenemos bastante trabajado, pero ¿qué pasa con el registro institucional? O sea, ¿tenemos forma de aportar a este lugar relegado de las mujeres algo, alguna información o alguna reflexión sobre la base de los textos con los que contamos, de si institucionalmente las mujeres estaban en ese lugar eh, inferior respecto de los hombres? Entonces, la propuesta es hacer jugar, hacer interactuar los dos registros, ¿sí? Y para eso la autora, aparte, si alguien, insisto, si alguien lo leyó y quiere aportar algo, bienvenido sea. Yo ya les digo, además por la índole de estas temáticas, que por ahí es más introductoria, estoy hablando mucho y porque al ser virtual y tengo las diapositivas, uno tiende como a alargarse a hablar, pero si alguno tiene algún comentario, por favor hágalo, si lo leyeron sobre todo. Entonces, bueno, a ver, ella parte para hacerse esta pregunta o para aportar, vamos a decir, respecto de aportar al registro simbólico el problema de si institucionalmente se puede hablar en estos términos. Parte de Aristóteles, ¿no? Este texto de la política, que es este texto, yo igual aclaro por los dos que no me estoy viendo a mí, o sea que espero que se esté viendo este libro, es la política, que estos últimos días para revisar estas clases lo estoy yendo y viniendo, esto es una edición además de los clásicos políticos, que si la llegan a ver, si alguien más o menos ya maneja algunas palabritas en griego, es bilingüe, entonces está buena porque siempre están las ediciones de Gredos, que siempre son muy recomendadas por las notas. Esta no es, no, su valor, las de clásicos políticos, digo, su valor es más asociado con el hecho de que sea bilingüe, que bueno, uno puede estudiar mejor los términos, ¿no? Ya que aparte nos pusimos a practicar algo de eso. Bueno, entonces, parte de Aristóteles, de la política. Y acá hay dos definiciones que parecen al principio contradictorias respecto de qué? Respecto de los derechos de los ciudadanos. Entonces la pregunta va a ser, ¿dónde se ubican las mujeres en esto? ¿Tienen derechos las mujeres en la antigüedad? Entonces, en la antigüedad griega, ¿no? Entonces, leo la primera definición, que es
Resulta claro quién es el ciudadano. A quien tiene la posibilidad de participar en la función deliberativa judicial, a ese llamamos ciudadano de esa ciudad. Esa es la primera definición. Entonces, esta definición nos habla de un hopolites, ahí se los transliteré. Hopolites es el ciudadano, ese ho es masculino, ¿sí? Ho es masculino, no hay duda de que acá está hablando del ciudadano masculino. ¿Y qué tiene este ciudadano masculino? Y bueno, tiene lo que en griego es la arge buletike y la arge kritike. O sea, por un lado, la arge buletike sería el poder deliberativo, la bulé es el órgano deliberativo, y la arge kritike, ahí tienen kritik, esa idea de crisis es la del juicio, crisis no en el sentido como argentino del término, que es que vivimos en crisis, sino el sentido de crisis como juzgamiento, digamos, ¿no? Discernimiento, ¿sí? Lo aclaro porque en griego, en castellano también la palabra crisis en el fondo quiere decir eso, pero acá puntualmente el tecnicismo es sería el poder judicial, ¿no? Entonces, es una definición, ¿no? Si vamos a la de al lado, que está en la misma obra, en otro momento, dice, en la práctica se define al ciudadano como el nacido de dos padres ciudadanos y no de uno solo, el padre o la madre. Entonces, acá es interesante entonces plantear qué cosa. Que pareciera entonces que hay dos posibilidades de definir lo que es ser ciudadano, y mientras que esta que vimos primero es la de los hopolites, que claramente acá de lo que se habla son de los arjai politikai, ¿se acuerdan la palabra arjé, que era la de el poder en el sentido del mando? Políticos, o sea, acá se está hablando de los derechos políticos. Entonces, este poder de integrar magistraturas es de los hombres. ¿Qué pasa con las mujeres en el otro caso? En el otro caso, si uno define ciudadano como el nacido de dos padres, bueno, ciudadanos, y justamente se alude al hecho de que el ciudadano nace de padre y madre, y perdón, gente, pero bueno, en principio, más allá de las técnicas de reproducción asistida y etcétera, etcétera, en la Atenas del siglo V no había forma de nacer si no era porque hubiera un vientre de una mujer, digamos. Así que lo aclaro, pero a mí a veces me gusta cuando recién que hablábamos de la cuestión de las mujeres, acuérdense que esto lo dijimos, nosotros leemos hombres, ¿no? Y a veces la forma en la que los hombres tratan asuntos femeninos es, no sé, a mi juicio graciosa. Voy a ser polite y voy a decir graciosa, pero voy a esto, ¿no? Bueno, nacer se nace una madre, ¿no? O sea, en esta época no había otra forma, no había ni in vitro, nada, nacen de la madre. Entonces, de acuerdo a esta otra definición, a la mujer pareciera que se le reconoce algo en la línea de los derechos porque está acá su función en tanto responsable de la organización de la afiliación. Este término lo tomo de la autora, aclaro por las dudas. Entonces, ¿qué es esto? La base del estatuto del ciudadano es la mujer, porque es la que pare y es la que produce ciudadanos. Entonces, fíjense qué interesante, entonces los dos modelos en donde en este segundo, la mujer entonces se la coloca como base fundamental de la organización de la producción de hijos, es decir, de la producción de ciudadanos, como base de la institución matrimonial. Por supuesto que acá, entonces, lo que hay que pensar, lo aclaro, no, obviamente no tenemos tiempo de desarrollar todo esto, pero piensen que estamos hablando acá del matrimonio legal como base fundante también de la polis, ¿no? Entonces, producir ciudadanos es un derecho político, o pareciera ser un derecho político, reservado a otros ciudadanos, porque solo el que es ciudadano puede producir a otros, o sea, puede producir, puede parir, puede engendrar a otros ciudadanos, ¿se entiende? Entonces, esto hace a la mujer como portadora de derechos, ¿sí? ¿Se entiende la lógica? Entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros lo vemos, en principio la autora lo plantea como una contradicción. Las mujeres no tienen derechos políticos, según esto, la definición, la primera, y en la segunda definición pareciera que la mujer tiene derechos políticos. Por supuesto que las concepciones son distintas. ¿Dónde está la decisión? ¿No? O sea, ahora lo voy a retomar, pero tampoco es que
no exageremos con esta cuestión de las mujeres tienen derechos, ¿no? O sea, por un lado, acá hay una frasecita que está en griego que es prostenhresin. Prostenhresin es por el uso, de acuerdo con el uso, en el uso. Entonces, ojo también porque hay que ver si eso no es un matiz en relación a, bueno, los derechos políticos propiamente son estos, los de participar de la asamblea, participar de los tribunales, y esto es como, la segunda definición sería algo como más laxo, ¿eh? No lo sé, eso no lo dice la autora, yo lo digo, pero bueno, lo aporto. Pero entonces, ojo con esto porque de todas formas, lo que propone el autor es esto, ver la posibilidad de concebir a la mujer como ciudadana solo en función entonces de esto, de su participación en la institución matrimonial, en algo tan importante como producir ciudadanos. Pero no perdamos de vista el hecho de que las mujeres lo que no tienen es la posibilidad de integrar magistraturas, ¿sí? Eso, ojo con eso. De hecho, está esta definición que la autora retoma, que me parece interesante, de Vidal Naquet como la polis ateniense como un club de hombres, ¿sí? Entonces, de nuevo, ojo con esto, porque nosotros también estamos medio en la trampa de, nosotros tenemos, si en los términos de Vidal Naquet es, bueno, un club de hombres estudiado también por un club de hombres, porque ojo también con la forma en la que la bibliografía lee estos temas, ¿no? O sea, un hombre del siglo XIX, de principios del XX, ¿por qué trataría de indagar en algo más allá de lo que a un club de hombres le convendría, ¿sí? Bueno, me puse un poco, eh, me politizo un poco, pero bueno, me parece también importante, no son tiempos para, para pensar de otro modo, me parece a mí. Bueno, entonces resumo ya para llegar al final. Entonces, ella, la autora, sí lo que hace es encontrar, que esto está bueno, me parece que es piola, ella encuentra, entonces, bueno, los derechos políticos ya sabemos cuáles son, ¿no? Son los de los ciudadanos varones que participan de las magistraturas, etcétera. Pero ella encuentra algunos ejemplos de lo que se llama la timeo, acá es el plural, las timai. ¿Qué son las timai? Bueno, las timai son, bueno, ahí les puse una definición, no sé, es el estatus asociado con la forma de comportarse, ¿no? Si él incluso griego, la timé se puede traducir como la honra, como el valor de un ciudadano, ahora, o sea, en valor en general, ¿no? La honra, el honor. Y lo que va a proponer el autor es, si nosotros vemos varios, recabamos varios ejemplos de la literatura, lo que vamos a ver es que las mujeres también tienen timai, tienen estas honras. Entonces, ¿en qué influye esto para pensar lo que acabamos de decir? Bueno, lo que decía Aristóteles, ¿no? Bueno, los derechos políticos asociados con los cargos los tienen los varones, pero los derechos asociados con la timé, con las honras, los tienen ciudadanos varones y ciudadanas. Y en ese sentido es que las mujeres pueden ser consideradas ciudadanas, como portadoras de timai. ¿Sí? Y bueno, acá les pongo algunos ejemplos. Ella da, por ejemplo, un caso de el orador Esquines que comenta, estoy resumiendo brevemente porque es más larga la historia, comenta un ejemplo de una mujer adúltera que ha sido privada de sus timai, porque a los ciudadanos tienen timé, pero se les puede quitar, ¿sí? El que tiene timé se llama epítimos y el que no la tiene se llama átimos. Átimos es alfa privativa, timos no la tiene. Entonces, sobre todo lo que ella encuentra son ejemplos en donde, es curioso, pero bueno, encuentra ejemplos que, ojo, puede ser en función de lo que mencionábamos antes con Gagarin, puede ser simplemente en función de que de casualidad no han llegado testimonios y que tenemos información incompleta. Entonces, por ejemplo, este sería uno. Hay un ejemplo de una adúltera a la que se dice que se le quita esas honras, esas timai, se las quitan, ¿no? Entonces, eso es una mancha, acordémonos de lo que es la polis, esta comunidad más o menos del uno a uno, donde todos más o menos, ¿no? Se vigilan entre todos. Entonces, la mujer privada de timé, ¿qué quiere decir? Que tenía timé, que podía tener timé una mujer, ¿sí? Después pone otro ejemplo, bueno, que esto, que la idea es, este no es un ejemplo, esto es un agregado, que las mujeres están sometidas a las reglas de la comunidad, y me faltó una C, de la comunidad, entonces tienen timai. No son tratadas como extranjeras ni esclavas, entonces da el ejemplo de el asesinato de Clitemnestra, es juzgado, por ejemplo, en el Areópago, como los de otros ciudadanos varones, o sea, eso quiere decir que está considerada con timé, por ejemplo, ¿no? Pone otro ejemplo que es el de Agariste, que es la esposa
de Alcmeónides. Alcmeónides es un ciudadano ilustre que va a dar nombre al linaje más importante de Atenas del siglo V, que es la de los Alcmeónidas. Eh, Recién hablábamos de esta idea del linaje como forma de legitimar a los poderosos. Bueno, los Alcmeónidas eran como una de las familias más importantes, aristocráticas. Y bueno, Agariste, que es una mujer, lo menciono porque, ojo, también con el sesgo de clase respecto a esto. Pero Agariste, por ejemplo, se dice, esposa de Alcmeónides, se dice que denunció unas infracciones que se dieron en los misterios, que se hizo en una especie de parodia de los misterios, que es algo sagrado. Entonces, dice, bueno, si esta mujer Agariste pudo hablar frente a hombres, pudo llevar a cabo una especie de denuncia. Entonces, bueno, está hablando de que la mujer tampoco estaba tan excluida, ¿no? De los asuntos de la polis públicos, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión o el aporte sería la de ampliar la noción de derechos políticos a las significaciones sociales de las TIMAI, ¿sí? O sea, no restringirnos meramente a los derechos políticos, sino concebir a las TIMAI. Entonces dice, la práctica de la acción política englobaba los actos de la vida colectiva que eran asumidos, según los contextos, por hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, queda claro que las mujeres no pueden ni ser jurado, ni ser asambleístas, ni ser magistrados, pero si uno contempla, como propone la autora, la posibilidad de que las mujeres tenían cierta participación política y sobre todo eran detentoras de timai, o sea, de honras, como los otros hombres, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que dijimos antes respecto de la definición de Aristóteles, bueno, se puede ampliar nuestra mirada en relación a cómo era concebida una mujer institucionalmente, lo repongo un poco yo, en la polis griega, ¿sí? Bueno, esto era más o menos, voy a dejar de compartir acá. Bueno, entonces, esto era más o menos lo que quedaba de la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta sobre estos temas? ¿Vamos bien hasta acá? Me hacen así. Gracias. Perdonen, ahora sí los estoy viendo porque antes la verdad que tenía los cuadraditos muy chiquitos. Bueno, entonces, no me odien, pero tengo que seguir con una cuestión de índole, a ver, no sé, la verdad. Porque tengo que dar la parte política que pidió Emiliano, pero la verdad que es súper denso, es un poco pesado. Pero bueno, yo preferiría, tratemos de abordarla lo más rápido posible y dejo para el final lo que me parece que por ahí es más, no sé, estimulante, por lo menos para mí, que es justamente lo de la circulación de textos, la oralidad, etcétera. ¿Les parece? Bueno, voy entonces ahora, esperen, voy a cerrar una diapositiva porque así cierro la diapositiva para que no tenga tantas abiertas y comparto. Bueno, esta entonces es propiamente el tema que teníamos que ver la clase de hoy, que de todas formas ya les digo, es algo que nos pidió Emiliano, que probablemente él nos llegara a dar, sobre, esta era la efemérides, sobre la cuestión política, sobre los regímenes de gobierno. Voy a hacerlo lo más rápido posible porque ya les digo, pero no sé cuánto más rápido se puede, porque es hacer una revisión de cómo conciben los griegos los regímenes de gobierno, las formas de gobierno, y para eso hay sobre todo 4 textos estipulados para que yo diría, los vamos a tratar de leer lo más rápido posible acá entre todos y de todas formas a ustedes les van a quedar las diapositivas para leerlos en todo caso más detenidamente después, así hoy no perdemos tanto tiempo. No hice aclaración, pero en general de todas las traducciones que yo puse acá, eh, son de las de la editorial Gredos, ¿sí? O sea, lo aclaro por las dudas y después lo que fui haciendo sí es agregar después los términos en griego, pero las ediciones, o sea, las traducciones son las correspondientes a cada autor a las de Gredos, ¿sí? Por una cuestión de practicidad. Bueno, el primer texto que tenemos que ver, que eran los que tenían, bueno, no lo adelanté, pero lo digo, las historias de Heródoto, un pasaje del Político de Platón,
otro pasaje de la política de Aristóteles y otro pasaje de las historias de Polibio. Van a ser para mí más relevantes sobre todo de Heródoto, Aristóteles, porque Polibio ya es un actor bastante posterior respecto de los hechos de Atenas. Entonces, bueno, eso de los hechos digo de la polis del siglo V, que es como en lo que focalizamos nosotros, así que su mirada por ahí es un poco respecto de esto, bueno, qué sé yo, es pertinente, pero tengamos en cuenta eso, ¿no? Bueno, el relato de Heródoto en el libro 3, entre los pasajes 80 a 82, es interesante y es bastante famoso por proponer un discurso que les puse acá el inicio, porque es interesante que el propio Heródoto dice que es una charla que tienen los persas, después de, bueno, que tuvieron una revuelta con los magos, entonces, bueno, después de esa sublevación se juntan a charlar los persas y él dice que son unos discursos que se pronunciaron, que para ciertos griegos resultan increíbles, pero que realmente se pronunciaron. Bueno, esto es muy interesante porque creo que el propio Heródoto nos da pie para pensar que esto es bastante ficcional, pero independientemente de que sean persas ahí se me trabó, sean persas los que charlan esto, es claramente la forma en la que Heródoto concibe a los regímenes de gobierno de su tiempo. Y en todo caso, que ponga esto en boca de los persas es simplemente anecdótico y es como la excusa que encontró. Entonces, son tres, ¿no? Otanes, Megabizo y Darío que proponen. Otanes va a decir, él va a defender la forma de gobierno del gobierno del pueblo, que es lo que nosotros vamos a llamar democracia. No está del todo explicitado la palabra democracia en el texto de Heródoto, así que en principio hay todas paráfrasis asociadas con el demos, etcétera, pero no aparece, o hasta yo creo que, lo leí y creo que el término democracia aparece por ahí en las traducciones, ojo, pero no en el texto de Heródoto. Megaviso, en cambio, va a defender la oligarquía y Darío la monarquía. Darío, la monarquía, bueno, y por supuesto, ¿no? La definición básica que van a dar los tres es, obviamente, la democracia como gobierno del pueblo es el gobierno de los muchos. La postura de Megaviso, que es defender la oligarquía, es el gobierno de unos pocos, oligos en griego quiere decir poco, y monarquía, y tienen obviamente el prefijo monos, que quiere decir uno, y arquía es de arjé, término que ya venimos compartiendo en griego, que es el gobierno de uno, ¿no? No vamos a leer del todo este pasaje, ya les digo, me parecía mejor que ustedes sí lo tuvieran a mano y en todo caso después en la diapositiva, pero Otanes comienza diciendo, soy partidario de que un solo hombre no llegue a contar en lo sucesivo con un poder sobre nosotros, pues ello ni es grato ni es correcto. ¿Y cuál es el argumento? Él dice, ¿vieron el desenfreno? Bueno, el extremo de desenfreno al que llegó Cambises. Cambises era el rey persa que fue considerado un gobernante efectivamente tiránico. A él después lo va a suceder Darío primero. Entonces, bueno, está fresco, parece este desenfreno de Cambises, dice entonces acá. Y habéis sido asimismo partícipes de la insolencia del mago. Entonces, ¿cuál es la idea que él tiene, ¿no? Él habla entonces en estos términos, ¿no? De la hubris, por un lado, como el término con el que se expresa para hablar de este desenfreno, la soberbia, en griego es el mismo término, desenfreno y soberbia, por eso avisaba el tema de las traducciones, porque no son mis traducciones, vieron que bueno, es difícil llegar a hacer traducciones literarias, salvo que si las tengo previamente hechas, ok, pero bueno, prefería usar una que ya estuviera editada, y la verdad que usan a veces usan dos términos en castellano cuando en griego es uno solo, en este caso es hubris. Y después lo otro es la envidia, el zonos. Dice que entonces esto, que el régimen de gobierno de uno solo genera esto, genera este exceso, esta soberbia, incluso cierta envidia, y que en todo caso, ¿qué es lo mejor? Bueno, el gobierno del pueblo, ¿sí? Voy un poquitito más atrás porque él que dice, el gobierno del pueblo tiene de entrada el nombre más hermoso del mundo, que es la isonomía, que es un término que vimos la semana pasada, ¿no? Por otra parte, no incurre en ninguno de los desafueros que comete el monarca. Las magistraturas se desempeñan por sorteo, cada uno rinde cuentas de su cargo y todas las deliberaciones se someten a la comunidad. Por consiguiente, soy de la opinión de que por nuestra parte renunciemos a la monarquía, exaltando al pueblo al poder, pues en la colectividad reside todo. Entonces, hubris y zonos son los términos que critica y que él dice que son propiciados por el tipo de gobierno monárquico.
prefiere el gobierno de la multitud, que es plethos. ¿Vieron cuando yo le decía, no es que aparece el término democracia acá, aparece, por ejemplo, plethos, P-L-E-T-H-O-S, ¿sí? Para los que todavía no estén muy cancheros, o de las que no estén muy cancheras con el griego, P-L-E-T-H-O-S es el plethos, que es la multitud. El término que él valora acá es la isonomía, que habíamos dicho que era la igualdad de leyes ante la ley. Y ahí les marco esa frase que está al final en el texto, que es en topoló, puse en griego, que es en la colectividad, en los muchos, reside todo. ¿Sí? Él valora esto como importante para el gobierno democrático. Si pasamos ahora al siguiente, es a la Megaviso, o sea, OTAN es recién, ahora Megaviso dice que él solicita que se le confiere el poder a una oligarquía en los siguientes términos. Entonces él dice, hago mías las palabras de OTAN, es sobre abolir la tiranía, o sea, están en contra de la tiranía, pero él lo que dice es que lo que quiere es que los gobiernen los aristoi, ahí les puse el término, ¿no? O sea, él apunta a que tiene que ser un gobierno de unos pocos, pero que esos pocos sean los mejores. Eso es lo que quiere decir aristos, ¿sí? Entonces, un poco apunta esta idea de cómo, leo un poco ahí rápido, ¿no? ¿Cómo podría comprender las cosas quien no ha recibido instrucción, quien de suyo no ha visto nada bueno y quien análogamente a un río torrencial desbarata sin sentido las expresas que acomete? O sea, ¿quiénes son los áritos? Y bueno, los que están mejor preparados, los que tienen educación, los que forman parte de justamente la élite, ¿sí? Entonces él lo que dice justamente acá un poco parece dar respuesta a lo que se acaba de decir, ¿no? La muchedumbre, bueno, es un problema, ¿no? La muchedumbre, ahí la menciona como inepta, ¿no? La muchedumbre, que no hay nada más necio e insolente que una muchedumbre, ¿sí? Entonces él propone, elijamos a un grupo de personas de la mejor valía y otorguémosles el poder. Bien. Y por último tenemos el caso de Darío, que él apunta a la idea del gobernante único. No hay nada mejor que el gobernante único. ¿Por qué? Porque él lo que plantea es que cuando hay, ya con que haya un grupito, aunque sean pocos, va a haber problemas, va a existir conflicto. Y que entonces lo mejor es que sean las decisiones tomadas por uno solo. Entonces esto evita también cosas asociadas con, no sé, que de repente haya decisiones que se den a conocer y que esto pueda beneficiar a los enemigos, o justamente que haya ideas encontradas, entonces eso provoca turbulencias, porque mejor que sea uno solo y es más fácil, ¿no? En cambio, ¿qué pasa cuando, entonces, a ver, puse los términos, esperen, ¿no? Bueno, los términos que uso acá es para monarquía usa el término monarquía o monarjos, pero dice aner heis. Un heis es el numeral, quiere decir uno, y aner hombre, ¿no? El gobernante único, un solo hombre. Y decíamos que lo que él dice que hay que evitar es, bueno, que es un aristo, que es el mejor, y lo que hay que evitar son las disensiones. Les puse ahí en negrita, esa palabra es stasis. Stasis es justamente, es una disensión, una revuelta que se producen, dice él, bueno, por estos conflictos de poder cuando son varios, ¿no? Y eso por ahí es la crítica más asociada a la oligarquía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué problema tiene él con la democracia? ¿No? Presten atención porque además son términos que, bueno, que no son tan alejados del pensamiento y del sentido común de gente de hoy en día. Cuando el pueblo es el que gobierna, no hay medio de evitar que brote el libertinaje. Pues bien, cuando en el Estado brota el libertinaje, entre los malvados no surgen odios, sino profundas amistades. Pues los que lesionan los intereses del Estado actúan en mutuo contubernio. Hay una idea entonces de que el pueblo se excede en sus derechos, ¿no? Se excede. El término para libertinaje, ojo, porque es, a ver, cacotes. Ahí apareció en griego. No sé si recuerdan, si lo han visto, pero cacos en griego es algo malo. Cacotes, en principio, es maldad, vileza, el vicio, no es tanto, por eso me vuelvo a excusar por las traducciones, pero bueno, cuando acá se habla del libertinaje se habla de ese vicio, de, bueno, ante tanta libertad, bueno, la gente hace cosas que están mal, que llegan a lo malo, ¿no? Entonces, por eso, él lo que propone es un rey que sea admirado por el pueblo, no es que tiene que ser cualquier rey, ¿no? Darío apunta a un tipo de liderazgo donde haya uno solo, pero que, como decíamos, que sea aristos y que eso haga que lo admiren y que eso, en definitiva, es lo que va a
conseguir la eleusería, la libertad. Eleusería es un término interesante acá, es complejo. Yo esto hago, a ver, hago un asterisquito, pongo una nota al pie, pero no lo desarrollo porque no llegamos a ver todo. Pero la eleusería, ¿no? La eleusería es la libertad. Y es un valor que para el mundo griego, sobre todo para el mundo ateniense, es fundamental. Eso es algo que en el texto de Bernal no estaba explicitado, así que me viene bien a tomar el texto de Heródoto y mostrarlo. Porque la leucería es la libertad con todas las características que dijimos antes. Es la libertad con esta participación ciudadana, con este compromiso de ciudadanos, con estas disensiones que se dan en el seno de la asamblea, de los tribunales, donde se discute con argumentos y con palabras. Es una leucería en estos términos, ¿no? Pero se opone a, en el imaginario griego, se opone al monarca, se opone a la monarquía. Porque para los griegos, la leucería como concepto es un valor porque son los valores de la democracia. ¿En qué dice el pueblo griego y sobre todo el ateniense de los persas? Que no son libres, porque son súbditos. Hay autores, incluso, no sé, en la tragedia, no es necesario ponerse a leer textos políticos. En la tragedia se va a jugar con que el bárbaro es esclavo de sus reyes, porque tenemos al rey y a los súbditos. Entonces, ojo con esto, porque justamente esta eleusería que aparece en boca de Darío, que acuérdense, por supuesto, es una ficción que inventa Heródoto, es curiosa, ¿no? Es un poco problemática, que Darío hable de eleusería en un contexto en el que un griego perfectamente sabe que si hay algo que no son los persas son libres. Bueno, dicho esto, me parece que Heródoto nos sirvió como preámbulo para distinguir estos tres regímenes de gobierno con sus problemas, por lo menos, o por lo menos los que plantea Heródoto usando estos personajes de ejemplo. Vamos ahora a Platón. De Platón podríamos hablar horas, porque además ha escrito mucho sobre esta temática. Yo voy a tomar solamente lo que estaba indicado por Emiliano específicamente, que era este pasaje del Político, en donde se habla también, o sea, a esto no les traje texto porque si no, al ser un diálogo se entrecorta mucho y les hice una esquemita nada más para pasarlo rápido, ¿no? También se habla de de las tres formas de gobierno, o sea, la monarquía, gobierno de uno, la oligarquía, gobierno de pocos, y la monarquía, perdón, la democracia, gobierno de muchos. Pero Platón dice que habría que, bueno, en realidad el personaje de Sócrates, pero por eso digo, lo estoy resumiendo, que también habría que tener otras consideraciones para cruzar a estos términos o estas concepciones de gobierno. Entonces, cuando hablamos de monarquía, de oligarquía y de democracia, tendremos que pensar dentro de cada uno de estos regímenes de gobierno si hay una sujeción forzada de la población ante ese gobierno o si hay una aceptación voluntaria del pueblo ante ese gobierno. Más o menos la idea es coacción, o sea, forzada, o sea, de un gobierno que fuerza o un gobierno aceptado, ¿no? Un gobierno que está de acuerdo a la ley respecto a otro que no lo está, y las consideraciones respecto de si ese gobierno es apuntando a que participan los pobres o los ricos, ¿sí? Pobreza y riqueza. Son como tres criterios binarios, ¿no? Sujeción forzada, aceptación voluntaria, con ley, sin ley, pobreza, riqueza, que se entrecruzarían a estas definiciones y que cada monarquía podría a su vez ser subdividida de acuerdo a si la monarquía es con ley o sin ley, con pobreza, o sea, de pobres o de ricos, y así sucesivamente. Él, en realidad, lo que va a proponer solamente es una distinción, y pues lo dice explícitamente, no va a funcionar este esquema binario de todas formas para todos, al menos no con nombre. Él, por ejemplo, lo que va a decir es que a la monarquía sí se la puede subdividir y en vez de monarquía se podría hablar de tiranía, que yo entiendo que ahí apunta a la idea de la sujeción forzada, y el reinado, que en griego es basileia, después lo vamos ahora no se los digo porque aparece después en las diapositivas, pero monarquía sería como el término, sí, sin más, el término neutro, acá, y el reinado sería un gobierno que, bueno, es un rey, no es que deja de ser un rey, pero es un rey admirado por el pueblo, eh, de acuerdo a la ley, y opuesto al tirano, que es una sujeción forzada. Entonces, primera cuestión, él tomando estos
3 regímenes de gobierno. A su vez, establece Platón criterios para que dentro de ellos podría haber clasificaciones que nos permitieran pensar más en profundidad sobre estos regímenes. Un poco a eso apunta, a complejizar estas definiciones. Entonces, la tiranía y el reinado serían 2 subdivisiones de la monarquía. De la oligarquía él también va a hablar de la posibilidad de que una sería la oligarquía propiamente, después otra la aristocracia, porque la oligarquía puede ser un gobierno de pocos, pero hay que ver de qué pocos, mientras que la aristocracia, bueno, es la de los mejores, ¿no? Entonces uno tendería a creer que la aristocracia estaría del lado de la aceptación voluntaria, por ejemplo, ¿sí? No está explícito en estos términos, yo ya les digo, justamente, lo que hace Platón es decir, pensemos en estas, respecto de estos 3 gobiernos, pensemos además en estas categorías, y de algunos de estos conceptos se puede subdividir. Ya dijimos, monarquía se divide en tiranía y reinado. La oligarquía es oligarquía o aristocracia, pero no da más detalles, yo se los completo un poco. Y de la democracia lo que dice es, bueno, la democracia puede ser con sujeción forzada, con la aceptación voluntaria, con ley sin ley, con gobernantes pobres o gobernantes ricos, pero nunca cambia de nombre. Siempre se la llama democracia. Acá ya me voy metiendo en un tema para que ustedes también presten atención, porque digo que me parece que también nos puede hacer reflexionar hoy día, que mi pregunta es, ¿dónde vio Platón una democracia donde, si la democracia es el gobierno de muchos, ¿dónde está la idea de los muchos ricos? ¿No? Perdón, pero no me termina de convencer este planteo de Platón. Pero bueno, no quiero indagar ahora en esto porque ya les digo, quiero aunque sea dejarles presentados los pasajes para que si quieren después ustedes los puedan leer de manera particular. Entonces, este es el planteo de los regímenes políticos de Platón, con estas subdivisiones a los 3 regímenes más importantes. Después pasamos a Aristóteles, que tiene primero, o sea, él va a conservar la idea que vimos recién entre de 3, la de que está en Heródoto, que está en Platón, pero después hace una distinción a su vez entre regímenes rectos y regímenes defectuosos. Ahí tienen la cita. Básicamente lo que dice es que los que tienden al bien común son los rectos y los que tienden al interés personal de los gobernantes son los defectuosos. Entonces, el esquema es esto. Los regímenes de gobierno, que en griego ahí, para los que ya vayan manejando, espero, el alfabeto, son, el término técnico es politeiai, las politeiai son lo que en griego se llaman los regímenes. Entonces habría 2, ¿no? Los rectos, que en griego eso es orthai, y los defectuosos, que en griego por lo menos acá es los gemartemenai, después más adelante esta palabra defectuosos, gemartemenai en realidad quiere decir equivocados, ¿no? Como que le yerran al blanco. Eso que etimológicamente quiere decir esto. Después va a aparecer mencionado con otra palabra en griego, lo de defectuoso. Entonces, los rectos tienden al bien común, que es tokoine, y los defectuosos, los errados, tienden a propiciar solo el bien para los gobernantes. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando después efectivamente habla de las distintas formas de gobierno, entonces habla, de nuevo, politeia son los regímenes, y él va a hablar de, entonces, esto lo paso rápido porque no quiero hablar del todo el pasaje para no ser tan densa, entonces les resumo que son ideas que ya aparecieron. Y perdonen que las pongo en griego, pero a propósito, así practicamos un poquito eh, el, el griego. Entonces, él lo que va a decir es, bueno, el que gobierna, el que tiene el liderazgo, que son griegos tokurion, no importa, el que gobierna, que es lo que tienen ahí arriba, pueden ser 3, de 3 calidades. Heis, uno solo, oligoi, pocos, o los muchos, que es en griego es poloi, o plesos, toplesos, que es la multitud. Un poco juego con estos términos porque ya les digo, en los textos que por ahí tenemos ahora aparecen algunos términos, pero después en otros pueden aparecer otros. Entonces mejor ya ir como dando cuenta de casi sinónimos que se establecen, ¿no? Entonces, liderazgo puede ser de uno, de pocos o de muchos, o de la multitud, que en griego es plejos, ¿no? Y la distinción es entre los que son rectos, que apuntan al bien común, y los desviados, que son los que tienden a lo propio del gobernante.
¿sí? Eso ya lo dije antes, pero aprovecho y les dejo acá a mano en la diapositiva el texto griego para si lo quieren revisar, ¿no? Y después habla de la monarquía, que es los gobiernos unipersonales, que mira al interés común, la aristocracia, aristocratía en griego, es un gobierno de los pocos, que gobiernan los mejores, y después dice que el mejor de todos los regímenes es la politeia, que es la república. ¿Cómo define esta república? Insisto que esta es la traducción que elige el traductor, en griego es politeia, dice, cuando la mayor parte es la que gobierna, atendiendo al interés común, recibe el nombre común a todos los regímenes, república, es decir, politeia. Entonces, fíjense qué interesante, porque acá la distinción es entre uno, pocos y muchos. Uno es monarquía, pocos es, acá lo llama aristocracia, y cuando gobiernan los muchos y gobiernan los muchos para todos, como ese es el mejor régimen, es el régimen por antonomasia, podríamos decir, y por eso es equivalente a régimen. Régimen es politeia. ¿Sí? Entonces, ojo, porque ahí no usa la palabra democracia, ¿eh? Como gobierno de los muchos, usa politeia, entendiendo politeia como el gobierno de los muchos que tiende al bien común. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque, a ver, entonces, lo que podemos hacer es este esquemita en el que, ¿qué pasa? Esperen que vuelvo. Los regímenes tenemos que los rectos pueden desviarse, y ahí está el problema, o lo interesante del planteo de Aristóteles. Los regímenes rectos pueden verse desviados. Entonces, ¿él qué va a decir? Que la monarquía, en griego es basileia, como lo usa Aristóteles, esta monarquía, basileia, o sea, donde gobierna el basileus, que es el rey, se puede desviar y se puede volver una tiranía con los abusos, con esto que decíamos, si el gobernante piensa para sí mismo, no es uno, debería gobernar para todos, cuando no gobierna para todos se transforma en una tiranía. Entonces esta es la primera desviación, de la monarquía a la tiranía. La aristocracia, aristocratía en griego, de nuevo, aristocracia que decíamos recién, aristos son los mejores. La aristocracia es el gobierno de los mejores. Pero si esos o sea, no son mejores y son solo pocos que gobiernan en provecho propio, eso es una oligarquía. Esa es la desviación de la aristocracia. Y por último, bueno, tenemos la república, que decíamos que era el gobierno de muchos, en donde se gobierna para los muchos, se gobierna para la comunidad, que desviado se transforma en democracia. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, qué interesante, porque rompe un poco el esquema de la distinción de pocos, de uno, pocos y muchos, y establece estas sutilezas, ¿no? Entre, bueno, quiénes son, qué pasa, o sea, no es solo que sea un gobernante, es un gobernante que actúe para todos. Son pocos gobernantes, bueno, pero que actúen para todos. Son los muchos, pero son los muchos que actúen para todos. Entonces, ojo con eso porque ahí es donde se dan estos desvíos. Entonces, de la distinción inicial que habíamos visto con Heródoto, que era uno, pocos y muchos, el siguiente texto que vimos es el de Platón, que ya establecía otros criterios para discernir adentro de esos tres gobiernos, de esa concepción tripartita que claramente estaba en el pensamiento griego. Pasamos ahora a esta sistematización, esto es bien aristotélico, Aristóteles, estos cuadritos son, digamos, muy propios de Aristóteles, no es que Aristóteles haga el cuadro, pero es muy del pensamiento aristotélico, de categorial, y acá están las desviaciones. Entonces, ¿él qué va a decir? La monarquía de venir a tiranía es ¿qué es? Es una monarquía que ejerce un poder despótico sobre la comunidad política. La oligarquía es que los que tienen la riqueza son los dueños y soberanos del régimen, ¿sí? Y hacen lo que quieren. Entonces, no gobiernan para el pueblo. Si tienen plata, gobiernan para ellos, básicamente, ¿no? ¿Y qué habla de democracia? Bueno, en la democracia son soberanos los que no poseen gran cantidad de bienes, sino que son pobres. Sí, esas son como las tres, entonces, desviaciones y sus correspondientes gobiernos rectos. Bien, y después yo salteo acá un poquitito rápido esto, pero, porque si no, no llegamos más, pero él plantea justamente que hay un problema, el término griego es aporía, hay una dificultad entonces de que, bueno,
No se trata entonces de hablar de uno, pocos o muchos. Hay una cuestión asociada con quien tiene la riqueza y la pobreza. Entonces va a decir, bueno, habría que hacer combinatorias un poco en línea con lo que habíamos leído antes de Platón. Acá habría que pensar en todo caso que qué pasa con la riqueza y la pobreza. Entonces, acá los términos en griego son, por poner un ejemplo, ¿no? La oligarquía, o sea, la oligarquía y la democracia, por otro lado, como regímenes de gobierno. Entonces, ¿qué dice? Bueno, la democracia básicamente es cuando gobiernan los pobres, cuando los que son más son los pobres, ¿no? ¿Existiría tal cosa como una sociedad en la que los que sean los muchos sean los ricos? Esa es la pregunta que yo le dejaba de él. Por supuesto va a decir que no. El problema es ese, él va a decir eso. No, bueno, no va a suceder nunca que los muchos sean los ricos. Entonces ahí ya hay un desfasaje en estas consideraciones, porque entonces no es solamente la categoría que importa, es la de el número. Hay otros factores. Y la cantidad de riqueza y de pobreza es un factor. No me extiendo en esto, les dejo el texto para que lo lean. Me parece que el tema ya está planteado y ya me parece lo suficientemente tedioso todo como para ahondar más. Paso rápidamente al planteo de Polibio que les traigo resumido, pero básicamente hay un concepto en Polibio que es el de la anaciclosis, son ciclos. Él va a plantear algo parecido con los regímenes de gobierno. Polibio, fíjense, yo les pongo ahí, ¿no? Vivió entre el 200 antes de Cristo y el 118 antes de Cristo. Él está viviendo en el momento en el que Grecia ya está supeditada al gobierno macedónico. Y de hecho, Polibio mismo es testigo del paso del régimen macedónico al romano, ¿sí? Entonces, ojo porque está bien lejos de el gobierno de las poleis independientes, voy a decirlo así. Entonces, ojo con eso también porque tiene una mirada posterior, ¿no? En un punto me parece que lo que está haciendo Polibio acá es un poco resumir los regímenes de gobierno y reflexionar sobre los regímenes de gobierno de Grecia para su propio contexto, ¿no? Por eso arma esto. Entonces, ¿qué dice él? Él, por un lado, va a hablar de que existe un jefe, que es un jefe que detenta, dice ahí, la suprema autoridad, que los que lo obedecen, les puse ahí en negrita y en color los términos importantes, eh, que lo obedecen los ciudadanos justamente por sus virtudes, ¿sí? Pero que va a pasar una degradación, o sea, lo que tiende a pasar en la historia es que esa monarquía va a transformarse, y el término que usa es basileia, o sea, perdón, basileia en griego, ¿no? Se va a pasar. ¿Y qué quiere decir esta basileia? Bueno, una monarquía que pasa de el gobierno de un jefe virtuoso, de un jefe criterioso, de un jefe que aspira al logos, a la razón y que por eso es admirado, a un jefe que usa la fuerza. ¿Sí? Bueno. Y entonces, después que tenemos el concepto de Basileia es que tenemos eh, un gobierno de uno solo que justamente por tener excesos, por querer valerse de lo que tienen los demás para sí mismo, de estar en grados de envidia con el resto, va a pasar de ser un rey a ser un tirano, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? El hecho de que vamos a ver en Polibio un ciclo de degradaciones de los regímenes políticos, ¿sí? Entonces, la realeza, que es la basileia, degenera en tiranía. Entonces, ¿qué va a pasar después? Siguiente paso. Esta basileia, en algún momento, el pueblo no la concibe más, o esta monarquía, cualquiera de los dos regímenes unipersonales. El pueblo no lo concibe más. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Derriba a los reyes y propicia un tipo de gobierno aristocrático. Es decir, bueno, dentro del esquema como estaba, prefieren que los gobiernen, aunque sean unos pocos, pero que sean virtuosos y eh, no un gobierno que tiene tintes monárquicos, despóticos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? De la basileia o la monarquía como gobierno único, se va a pasar a
una aristocracia, es decir, el gobierno de unos pocos relativamente que se llevan el respeto de los ciudadanos. Pero ¿qué pasa? Estos pocos aristócratas se van a corromper por dice ahí, ¿no? La avaricia, la codicia, riquezas injustas, la embriaguez, los excesos, las comilonas, etcétera, etcétera. Esto se va a transformar en una oligarquía, en donde ven que entonces ya pasamos a una siguiente forma de gobierno. La oligarquía entonces es el gobierno de unos pocos, pero ya no es de esos pocos virtuosos, que en todo caso el pueblo los respetaba y los consideraba. Esta oligarquía es un gobierno de unos pocos que solo se representan a sí mismos en un punto y cometen todos estos excesos. Sigo, entonces, esta oligarquía va a llegar a un punto en el que no va a sostenerse, el pueblo no lo va a tolerar más y como producto entonces de revueltas, etcétera, él se va a volver a instaurar, o sea, se va a instaurar una democracia, el gobierno de los muchos. Se concibe entonces justamente que la oligarquía fracasa y entonces el pueblo dice, bueno, no, ahora somos los muchos los que tenemos que gobernar. Y ahí se pasa entonces a la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto un poco ya fue dicho en los textos anteriores. Esta democracia llega a un punto en el que también pasa el tiempo y se empiezan a generar discordias internas, se empiezan a generar rencillas y esto termina haciendo que la democracia se disuelva y que entonces vuelva, ¿qué cosa? La monarquía. Entonces es lo que nosotros llamaríamos un loop, que la Argentina también está muy acostumbrada, ¿no? A estos loops que uno siente que esto ya pasó, digamos. Y llegamos entonces al esquema que es este llamado el de ciclo de las constituciones. ¿Qué es esto? De la monarquía, habíamos dicho, ¿no? La monarquía se pasaba a la basileia, que era, ¿no? De un gobierno, el gobierno al que Polibio definía como monárquico era este gobierno del mandatario que usa la fuerza, la violencia, constriñe a la población. Se pasa una basileia que, bueno, tenía ciertos grados de apoyo y respeto a ese rey. Y después, ¿qué pasa? En algún momento ese rey se corrompe, tiene excesos. ¿No? Esta idea de las envidias, etcétera, de los excesos del gobernante único, y entonces eso hace que el pueblo no lo tolere más y que llegue al gobierno, el gobierno de unos pocos, que es la aristocracia, pero por lo menos son unos pocos respetados, los aristoi, los mejores. Pero ¿qué pasa? Se corrompen esos aristoi. Y entonces dejan de ser los mejores en favor del pueblo para pasar a ser simplemente unos pocos que gobiernan para sí mismos. El pueblo cansado de eso, bueno, se instaura una democracia, bueno, el gobierno de todos, pero esta democracia también falla porque tiene excesos, porque tiene conflictos, y entonces, bueno, se vuelve a instaurar una monarquía. Y esta es una especie entonces el concepto entonces es la anakyklosis en griego, politeion, anakyklosis, ahí les puse al costado el pasajecito que lo ilustra, ¿no? El ciclo de las constituciones, el ciclo de los regímenes de gobierno, constitución es la traducción para eso. Entonces, es siempre un retorno a lo mismo del que, bueno, del que pareciera que no se sale, digamos. Bueno, ya les digo, es algo que nos pidió Emiliano ver para que así él ganaba tiempo en otras cuestiones y me quedo tranquila por lo menos de que ya conmigo, aunque sea, lo pudimos compartir. Hago la pregunta de si se fue entendiendo, por muy pesado y todo lo que sea, que ya sé que es, pero ¿se fue entendiendo? ¿Alguien le quedó alguna duda? O sea, obviamente que lo van a tener que seguir leyendo, ¿no? Pero les dejo después las diapositivas. Pero díganme, coméntenme cómo vamos. Bien, profe, se entendió todo, al menos yo.
todo Bueno, bien. gracias. Un feedback me viene bien. Bueno, cualquier cosa, insisto, obviamente que fue un pantallazo, que después ustedes siguen leyendo, pero al menos me parece que ya como los regímenes quedaron más o menos vistos. Les prometo que ya ahora, bueno, nos vamos a empezar a dedicar a cosas más literarias. Tenemos 15 minutos, yo los voy a aprovechar, así que voy a arrancar con esto que les decía, que es básicamente las consideraciones de oralidad y escritura. Así que voy a compartir. Segundo. Bueno, acá estamos entonces, esta es la parte de la poética, ¿no? O sea, donde vamos a ver sobre todo cuestiones asociadas con, o sea, al final está pensada la reflexión sobre la poética, hoy vamos a dedicar sobre todo más a la escritura y la oralidad, ¿sí? Respecto a esto, yo primero les voy a hacer un pantallazo general sobre los tipos de escritura en el mundo griego, que va a pasar por esto, o sea, primero la que se llama la escritura lineal B, que es la que usó la civilización micénica, ahora lo explico, no hay problema. Después vamos a ver esta etapa de la producción oral, de la llamada Edad Oscura. Después nos vamos a concentrar directamente en la escritura alfabética, que es la de los textos que nosotros vamos a trabajar, del siglo IX en adelante, y ahí vamos sí a meternos más de lleno con los primeros registros de la escritura alfabética, vamos a ver algunos ejemplos y análisis. Vamos a ver sobre todo la idea de tensión entre la oralidad y escritura en estos primeros estadios del uso del alfabeto. Y después ya ahí también, para que ustedes tengan alguna noción extra, yo sé que lo vieron con Emiliano, pero lo podemos reforzar. Va, lo vieron con Emiliano, no, les dejo los videos sobre soportes de escritura, algo de difusión de la escritura. Y quiero llegar finalmente a la relación de escritura y literatura para reflexionar finalmente sobre la poética. Bueno, acá por las dudas, para algún distraído, esta es mi línea de tiempo que arranca con el alfabeto griego porque es lo que a nosotros en esta materia nos va a interesar. Es decir, la producción verbal de los griegos que nosotros estudiamos está escrita en alfabeto griego. El alfabeto griego se introduce en el siglo IX antes de Cristo. En ese siglo IX comienza en la historia de Grecia lo que se denomina la época arcaica, de la que vamos a leer algunos testimonios seguramente, o sea, es la ebullición de la épica, eh, de la lírica, de la elegía. Hay varias, les pongo ahí el ejemplo de Homero, que justo vamos a ver la semana que viene. Y también, bueno, desde el punto de vista de la escritura, tenemos los primeros testimonios en escritura alfabética que están, por ejemplo, en este tipo de vasijas, ¿sí? Esto es la época arcaica que ubicamos hasta el quinto, más o menos. El quinto es el gran apogeo de la época clásica, ¿no? La famosa Atenas clásica, ¿no? Como principal representante, hasta el 323, que el punto es el de la muerte de Alejandro Magno. Entonces, entre el quinto y el cuarto ubicamos a la época clásica, que es el mayor bagaje de la literatura que vamos a tener, ¿no? La filosofía, el drama, tanto tragedia como comedia, los historiadores, como Tucídides, Heródoto, ¿no? Y bueno, una serie de textos. Y después, bueno, viene el helenismo, ¿sí? El helenismo, que es el momento en el que se desarrolla la gran Biblioteca de Alejandría, el Museo de Alejandría, pero esto ya es con los Ptolomeos, ¿no? Del siglo IV en adelante, ¿no? Es un momento importante para la literatura porque es donde se empiezan a hacer las primeras copias y las primeras ediciones de los textos. Sobre todo Homero va a ser el autor más copiado y estudiado, pero podríamos decir que en época helenística ya se empieza a configurar algo así como... Perdón, Sí, sí, sí. perdón, puede ser que no. Ah, ahora empecé a ver, porque no estaba viendo lo que se compartía. Perdón, Ah, no sabía si era un tema mío o qué ah, hace. los demás lo ven. Sí, sí, se ve. Sí, sí. Ah, bueno, no, chicos, pues bueno, imagínense lo que me cuesta hacer estas diapositivas y encima no sé. Me Gracias. Avisen, si no se ve yo, cuando uso diapositivas, si no ven estas cositas con colorinche, avísenme porque está pasando algo. Yo pues así lo hago un poco más dinámico, por ahí es mucha información, pero prefiero hacerlo así dinámico y acompañar un poco lo que yo explico con apoyo visual. Pero les decía, esto aparte
del siglo IX en adelante, la parte donde ya es el uso del alfabeto. Pero lo que yo les voy a plantear es que antes de que existiera el alfabeto, los griegos, que son los llamados griegos micénicos, habían usado un tipo de escritura que era la escritura que es llamada micénica, que es el periodo micénico. Entonces me fui para atrás, fíjense, se desarrolla entre el 15 y el 12 antes de Cristo, y los testimonios que tenemos conservados de esa escritura son tablillas, que son esas, como la que ven ahí, las llamadas tablillas de lineal B, que ahora justamente me voy a poner a hablar un poco de eso. Pero ¿qué pasa acá? Justo me quedó el bache. Nosotros tenemos un periodo micénico que fue del 15 al 12. Dijimos que en el 9 los griegos usan el alfabeto, entonces la pregunta es ¿qué pasa en el medio? ¿No? O sea, tuvieron escritura y después la escritura vuelve en el siglo IX de otra manera, porque una cosa es este silabario lineal B que no tiene nada que ver con el alfabeto. Bueno, efectivamente, en el siglo XII esta civilización micénica desaparece, cae, no se sabe por qué, y viene justo este periodo denominado Edad Oscura, que es un periodo que más o menos ubicamos entre el 12 y el 9 antes de Cristo, que es un misterio, porque justamente Grecia en este momento no cuenta con escritura. Entonces, bueno, nos pasa ahí que nos faltan documentos para pensarla también, ¿no? Pero a nosotros nos va a servir, y lo relaciono con lo que vamos a empezar a ver la vez que viene, porque es el momento del desarrollo de la épica oral, ¿sí? Entonces, esta edad oscura, por muy oscura que sea, está bien, no escriben, claramente no escriben. Escribían los micénicos, ahí en la barrita rosa. Se escribe a partir de que se reintroduce un tipo de escritura que es el alfabeto a partir del siglo IX. Bueno, en la Edad Oscura no se escribe, pero eso no quiere decir que no sea una sociedad en la que no se dé la producción literaria. Después lo vamos a problematizar. Efectivamente, hay producción literaria, pero oral, que acá está el problema de definir la literatura oral, ¿sí? Acá está es un problema, ¿no? Entonces, voy, aunque sean estos 5 minutitos que me quedan, a presentarles entonces la cuestión, ¿no? Nosotros dijimos entonces, tenemos escritura alfabética a partir del siglo IX, que es este alfabeto que algunos ya lo conocían, otros se los presentó Emiliano hace 2 semanas, bueno. Pero los griegos tuvieron entonces, antes del alfabeto, un tipo de escritura que era esta escritura silábica, que se llama silabario lineal B, que se desarrolló entre el 15 y el 12. Acá se los muestro. Son estos signitos que tienen acá, que es un silabario que se llama consonante vocal, porque el esquema tiene signos para vocales, A, E, I, O, U, más o menos, pero después no es que como en el alfabeto cada signo representa un sonido, sino que cada signo representa una sílaba. ¿Cuáles sílabas? Da, de, di, do, du, mame, mi, mu, pape, pi, po, pu, la, le, li, lu, y así. ¿Se entiende? Entonces, esa era la forma de escribir en este silabario lineal B de los micénicos, propio de la civilización micénica. Entonces, en el medio está el problema, digamos, de esta edad oscura, entre el 12 y el 9, que era decíamos, una época en la que lo que tenemos es oralidad. Entonces, acá va a estar esta tensión. ¿Quiénes eran estos micénicos? Vamos a partir entonces de definir estos micénicos, que ahora, por lo que en todo caso nos viene también bien tenerlo en cuenta por algunas cuestiones asociadas con Homero, pero fíjense, ¿no? Acá les pongo en el mapa donde se ubica la civilización micénica, que es en la zona de Grecia continental, pero también en la isla de Creta, ahí en rosa lo tienen en el mapa, pero fíjense con quiénes comparte territorios, ¿no? Es contemporáneo del imperio, de la grandeza del imperio hitita, de Egipto, del imperio asirio, ¿no? Como para dimensionar el contexto, ¿no? De esta civilización micénica y con qué pueblos se relacionaba. De hecho, en el mapa siguiente, ahora les voy a mostrar otro mapa, pero les aviso sobre todo que hay una hipótesis que dice que estos micénicos aparecen en las fuentes de estos otros pueblos. Entonces, en las fuentes hititas de la época hay un término que es Ajiyawa. Ajiyawa, lo tienen ahí escrito. Entonces, algunos hipotetizan que este término Ajiyawa en hitita sería lo que después, por ejemplo, en Homero, aparecen como los aqueos. Queda el interrogante, no es que sea efectivamente así, pero por la consonancia fónica entre Ajiyawa y aqueos, algunos interpretan que cuando entonces los hititas hablan de el pueblo Ajiyawa, es lo que en Homero, y después en la literatura griega, sería el pueblo de los aqueos.
O también en las fuentes egipcias aparece un término que es Tanayu, que algunos postulan que ese Tanayu son en realidad una alusión a los dánaos, como otro de los pueblos que aparecen mencionados en Homero. A mí todo esto me parece muy misterioso y no quiero como, por otro lado, descartar hipótesis, así que lo dejo planteado como interrogante, ¿no? Si puede ser que sean estos micénicos esos pueblos. Y después lo que sí les muestro es esto de las rutas comerciales a grandes rasgos, después pueden chusmear mejor este PPT, que voy a dejar compartido, pero para que vean que justamente esta zona de Micenas, la civilización micénica, la que está ahí en rosa, tenía contacto con toda esta zona del Mediterráneo y del Egeo, porque efectivamente era una civilización con un gran desarrollo del comercio y gran desarrollo estatal. A ver, vamos a describir un poco entonces esta civilización micénica. Se desarrolla aproximadamente entre el 1600 y el 1200 a.C. Fue descubierta por Heinrich Schliemann, supongo que lo conocerán. A Heinrich Schliemann es este arqueólogo, devenido arqueólogo, que descubre Troya, ¿no? Schliemann es al que se le ocurre decir, a mí de chiquito me contaban la guerra de Troya, mis papás, así que yo no puedo creer que esto sea mentira. Y él se iba con su librito de Homero y con su librito de Pausanias, que es un escritor posterior, pero que justamente tiene una obra que es sobre la descripción de Grecia. Entonces él va a Turquía, a la zona donde se suponía que transcurrió la guerra de Troya, y dice, bueno, yo voy a buscar acá. Y lo encuentra. Se equivoca porque encuentra o sea, cuando va bajando encuentra un lugar distinto, pero encuentra Troya. ¿Sí? Después se corrige lo que hizo mal Schliemann, se corrige, ¿no? Pero ¿por qué me interesa esto? Porque Schliemann justamente, él descubre Troya, que ahí los voy mostrando en el mapa, y después dice, bueno, vamos, si ya que descubrió a Troya, ahora quiero ir a ver los yacimientos arqueológicos, o sea, bueno, quiero encontrar las ruinas de estos pueblos que aparecen en el texto homérico, que son las diferentes tribus griegas que participan de la guerra de Troya. Entonces se va al continente griego, después de ir a Troya, y descubre Micenas. Y ahí tienen en el mapa, ¿no? Y va encontrando una serie de elementos, ahí les pongo, por ejemplo, esta famosa copa que encuentra, que es encuentra una copa, dice, bueno, en la Ilíada, en el canto 11, se menciona una copa, la copa de Néstor. Bueno, esta que encontré tiene que ser la copa de Néstor. Por supuesto que no es así de ningún modo, pero díganme que no, al pobre hombre, imagínense cómo tenía la cabeza, descubre Troya contra todo pronóstico, descubre también algunas poblaciones que son las que después la historia va a ir corrigiendo todo esto, y bueno, se ve muy tentado a ponerle los nombres de los personajes de la Ilíada a los elementos que va encontrando. Pero lo que a mí me interesa ahora mostrarles es que lo que encuentra es escritura, ¿sí? Y que son estas tablillas que decíamos que son llamadas lineal B, que lo que ya les digo que tienen de contra para nosotros es que no tienen literatura, ¿no? Estas tablillas son documentos administrativos y económicos. Entonces, ahí hay un tema porque, bueno, no tenemos más en estas tablillas que a lo sumo la posibilidad de reconstruir cómo era el sistema político de estos micénicos. No es poco para nada, ¿eh? Les muestro acá rápido algunas ruinas de Micenas para que observen sobre todo el esplendor de esta civilización, el tipo de construcciones, las murallas, las tumbas. Ahora insisto, lo paso rápido, después ustedes si quieren pueden ver el PPT. Esto es una reconstrucción para que vean la grandeza de la civilización micénica. Las ruinas para que observen también estos detalles de los frescos, de las paredes, de lo que quedó de las ruinas de algunos palacios, como para también dar cuenta de la evolución de esta civilización. Estos son algunos objetos, como les decía, encontré una máscara funeraria y le puso el nombre, bueno, esta tiene que ser la máscara de Agamenón, bueno, no hay forma de saberlo, ¿no? Pero bueno, la copa esta que les digo, que se le atribuye al anciano Néstor. Armas también, esto es interesante porque, bueno, si nosotros vamos a postular que esto está en relación con la guerra de Troya, que esta civilización haya usado armas, es un argumento para confirmarlo. Y, como les decía, lo que nos interesa son las tablillas de lineal B. Ahí les puse una en la que se ve cuán chiquita es con la mano de un ser humano. Entonces, ¿qué pasa con estas tablillas? Tienen registros contables, pero nos permiten saber qué comerciaban los micénicos,
que se dedicaban a la orfebrería, a la agricultura, a la ganadería, hacer telas, tejidos, bueno, alfarería, la cantidad de trabajadores que había en determinado almacén, palacio, etcétera. Entonces, es una información importantísima. Acá les muestro distintos lugares donde se encontraron tablillas para que vean que no es un hallazgo casual, sino que hay en varios lugares del territorio de lo que decimos que es Grecia, tablillas. Y para que vean, y con esto cierro, cómo es este sistema de escritura, para que vean además la diferencia abismal con el alfabeto griego. Silabogramas, que son los que ya describí, y se los puse acá que se vean mejor, tenemos una fila para A, E, I, O, U, pero después tenemos Da, De, Di, Do, Du, Ka, Ke, Ki, Ko, Ku, Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Entonces ustedes si quieren escribir en micénico más o menos podrían, porque tienen acá más o menos encriptado cómo sería el sistema por lo menos. Y también tienen los que se llaman logogramas, o sea, signos que representan palabras o elementos. Entonces ahí tienen logograma para esto, hombre, mujer, animales, objetos, etcétera, y tienen numerales. Entonces, ven que en principio lo que, y cierro y ya, esperen que, ahí no, acá. En todo caso, con lo que nos quedamos es con esto, ¿no? Que los griegos tenían escritura antes del alfabeto, pero ahora, bueno, lo que me quedé ahí es justamente este periodo en el que dejan de tener escritura. La civilización micénica desaparece, no se sabe por qué, si por invasiones externas, si por una crisis interna, si por algún efecto natural, por ejemplo, algún cataclismo, terremoto, porque es una zona en la que este tipo de cosas suceden. Viene este periodo de edad oscura donde se desarrolla la oralidad, y entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo que va a pasar es esta producción oral que va a desembocar después en la epicoménica, que es la que vamos a arrancar a ver la semana que viene. Así que bueno, 1401, me odian, ya lo sé, pero bueno, como tuve que incorporar este tema de los regímenes de gobierno, me dejó menos tiempo para esto otro, pero si les parece lo que hacemos es, arrancamos la semana que viene con un poquitito de la explicación esta de la oralidad y de los inicios de la escritura, y mientras ustedes ya vayan leyendo lo que corresponde sobre todo entiendo que el canto 1 lo van a también leer en teóricos de la Ilíada, y el último lo vamos a leer en prácticos, así que eso, por lo menos, si no leyeron la Ilíada entera, esos dos los vamos a ir trabajando en clase, así que tráigalos leídos, porque la idea sería aprovechar esas lecturas para hacer también una puesta en común en la clase. Así que bueno, listo, los dejo disfrutar de su viernes y les agradezco la paciencia, y bueno, lo dejo grabado, así que después, y subo las diapositivas, eh, así que después pueden revisar lo que necesiten. Bueno, me despido, no sé, si nadie tiene comentarios, me despido, no sé. O tienen algún comentario, pregunta, podemos. Ya, si están acá hasta ahora, por ahí ¿no tienen preguntas? No, gracias. Bueno, Chao, gracias. gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles. Chao, gracias, Dale, profe. profe, nos vemos. Chao.